Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 1:00 p.m, y les tenemos que decir que esta tarde tienen una cita a partir de las 7:30 en la librería Estudio, cerquita de aquí, además, en la calle Burgos, donde va a tener lugar la presentación de la primera biografía sobre el actual arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, bajo el título de Carlos Osoro, el peregrino. El autor que nos acompaña ha podido realizar esa primera biografía, como les decíamos. Está con nosotros Jesús Bastante. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Autor de este y otros libros, Jesús. Unos cuantos, no es tu primer libro, y compañero periodista como redactor jefe de Religión Digital. ¿Cómo surge la posibilidad o la idea o la opción de hacerle esta biografía a Carlos Osoro? Pues lo cierto es que don Carlos es colaborador de Religión Digital desde 2008, 2009, todavía estaba de arzobispo de Oviedo, y desde entonces pues hemos trabado una amistad, bueno, toda la amistad que se puede tener con un obispo. Y sí es cierto que a partir de la designación de Francisco como Papa, muchos le empezaron a ver, entre los que me cuento, como el doble del Papa Francisco en España. No solo físicamente, que también, que tienen un parecido, como verás sí, te he escuchado decirlo en alguna entrevista. Además es cierto que físicamente, en los ademanes, en la forma de expresarse, son muy parecidos, pero además, que supongo que también es lo importante, en lo pastoral, en la forma de entender la Iglesia, también tiene mucho que ver. A partir de ahí empezamos a hablar de la posibilidad de escribir un libro de pensamiento, de cómo es la Iglesia en la que sueñas, retos de futuro, y con el tiempo pues empezamos a hacer entrevistas. ¿Qué sucedió? Pues que en marzo de este año fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y llámalo pálpito, llámalo intuición o suerte, pues en agosto el Papa le nombraba arzobispo de Madrid, sustituyendo al cardenal Rouco Varela. Ya estaba hecho el libro, lo tuvimos que acelerar un poquito para que coincidiera con su toma de posesión, que fue el pasado 25 de octubre. Y aquí está. El título, además, que si no me equivoco, viene puesto por palabras del propio Papa Francisco. Sí, el título no es original nuestro, ha sido Bergoglio, el Papa Francisco, quien nos lo puso. Él le llamó, en la visita al Límina que tuvieron en marzo, le dijo: tengo un nombre para usted, don Carlos, le voy a llamar el peregrino. Y Osoro le pregunta: bueno, sí, viajo mucho por la diócesis, hago muchas cosas, he estado en muchas diócesis. Y yo te digo: no, es que usted no para, está todo el rato de un lado para otro, le sigo, está siguiendo para Aula y otros medios de comunicación. El Papa Francisco está muy pendiente de lo que sucede en España y con los obispos españoles, y Osoro es un ejemplo vivo. Jesús, que tiene la oportunidad de conocerle, ¿cómo definirías, después de este tiempo trabajando, colaborando juntos y después de haber escrito esta biografía a Carlos Osoro? Fundamentalmente es una buena persona. Yo creo que ahora a cualquier hombre o mujer le tenemos que pedir que sea una buena persona, y Carlos Osoro, más allá de ser obispo, es un buen hombre. Yo creo que con eso tiene mucho ganado. Eso le provoca tener una cercanía por vocación a la gente, que va a hacer que los fieles y los no creyentes van a ver a su obispo en Madrid como mucho más cercano. Van a poder verle caminar por la calle, acercarse a él, poder hablar con él. Los sacerdotes van a poder tener su móvil, de hecho ya lo tienen. Va a ser un hombre que va a hacer realidad pues un estilo de ver iglesia que es muy parecido al del Papa Francisco. Es una iglesia cercana, una iglesia en la que se puede confiar y con la que se puede contar, y no a lo mejor esa iglesia tan un poquito oscura que lamentablemente estábamos acostumbrados a ver en algunos ámbitos. Remarcas mucho, ¿no?, esa cercanía que tiene Carlos Osoro con la gente. Sí, yo creo que es importante, por lo que te digo, porque un pastor, sacerdote u obispo tiene que ser, lo es en tanto en cuanto tiene a sus ovejas, y cuanto más cerca estés de tus ovejas, más puedes llegar a entenderlas. El Papa está obsesionado en explicarnos que el pastor tiene que oler a oveja, y en ese sentido Carlos Osoro ya lo venía siendo. No es una revista Osoro, no es un hombre que ahora se haya vuelto francisquista con esto de la primavera, con esto del Papa Nuevo. Es un hombre que ya desde su época, ¿no?, en Santander, aquí le conocerán muchísimo mejor que nosotros dos, era así, en su época de seminarista, en su época de sacerdote, los 20 años que pasó aquí como rector del seminario. Era un hombre muy cercano y del que se guarda muy buen recuerdo. Yo he tenido oportunidad de hablar con compañeros de colegio, con gente de su pueblo, con sus hermanos, con personas que le conocen de hace 30, 40 años, y todos dan fe de ese hombre alegre, de ese hombre cercano y de ese hombre siempre dispuesto a estar al lado. Más allá de que se vista, como suelo decir yo en algún sitio, como obispo, le gusta vestir como obispo, con todos los capisallos, con todas las orlas y demás,
pero es un hombre que rompe las distancias y que se va a notar en Madrid, como se ha notado en Valencia, en Oviedo, como se notó aquí en su época de sacerdote, y en Orense, que fue el primer destino como obispo. He visto escrito, Jesús, que has nombrado los 20 años de Rocco Varela en Madrid, 20 años y 3 días, si no me equivoco, como una condena. Hablas de recomponer ese arzobispado de Madrid. ¿Qué debe hacer Carlos Osoro? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Bueno, los 20 años y lo de la condena es... Pues eso, 20 años y un día, fueron en realidad 20 años y 3 días. Y 3 días, ¿no? Sí, si no me dices equivoco. bien. Es cierto que un episcopado que dure 2 décadas implica que todos los curas de la diócesis, que todos los vicarios generales, que todos los procesos pastorales de varias generaciones han pasado por las manos de un hombre que está muy marcado, en el caso del cardenal Rouco, por una serie de ideas que no son exactamente las que preponderan en la Iglesia hoy. Con esto no quiero decir ni que se vaya a cambiar la doctrina ni nada por el estilo, estamos hablando de forma de ser, de estilo, de forma de llegar. Carlos Osoro es un hombre bastante más dinámico, es un hombre que ya lo está demostrando en Madrid. Hoy mismo, hace 5 minutos, 10 minutos, ya se ha hecho público el nombramiento de un auxiliar de Madrid como obispo de Segovia, porque Osoro quiere formar su propio equipo. Y es cierto que hay gente muy válida en Madrid, pero también personas que llevan 20 años desempeñando un papel. Y por muy válidos que sean, el reciclaje es importante en cualquier faceta de vida. También en la Iglesia, que a veces estamos demasiado aferrados a los cargos, y el Papa también nos lo recuerda, lo de que el auténtico poder es el servicio y que no sirve decir que este cargo es mío y tener patente de corso para ello. Hoy mismo también en la audiencia ha hablado de esos obispos que tienen que ser innovadores, inteligentes, saber estar con la oreja puesta a los signos de los tiempos, y Osoro lo va a demostrar que es uno de ellos. Se le pide que sea neutral, ¿no? Que no vaya detrás de una pancarta. ¿Se puede ser neutral en estos tiempos con su cargo? Se puede no ser partidista. Yo creo que neutral no se puede ser si eres creyente. Si eres creyente tienes que ser absolutamente, radicalmente partidario de los pobres, de los desfavorecidos, de la gente que está tirada en el arroyo, de aquellos mismos a los que Jesús fue a recoger. Eso no quiere decir que tengas que aliarte con un determinado partido. Él lo dice en varias ocasiones en el libro y yo creo que lo dice muy bien. Si él es obispo de alguien y si eso significa dejar de ser obispo de otro, lo está haciendo mal. A él no le importa que le llamen el obispo de los Quicos, de Comunión de Liberación, de los legionarios, de la iglesia de base, de la iglesia de Vallecas, de la iglesia roja de Entrevías. No le importa, porque tiene que ser obispo de todos, incluso de los no creyentes. Una de las primeras cosas que dice en Madrid es que él va a llamar a todas las puertas y va a hablar con todo el mundo, y con quien no quiera hablar va a seguir intentándolo. A ver, es un ejemplo que tal vez sea un poquito melodramático, pero perfectamente podamos verle a Osoro, va a hablar con Rajoy, hablar también con Pedro Sánchez, o hablar con Pablo Iglesias, o hablar con... De Podemos habláis en el libro también, ¿no? Hablamos de la indignación, y él es un convencido de la potencialidad de esa indignación. Pide que no nos quedemos solo en estar indignados, sino que propongamos y que salgamos adelante con nuevas ideas. Como el Papa también opina que este sistema nos ha llevado a una crisis muy potente y que hay que salir cambiando la forma de hacer las cosas, y sobre todo sin descartar a tanta gente que se está quedando fuera. Con esos sí que no se debe ser neutral, con estos que se han quedado fuera. Cáritas ha sacado hace nada el informe FOESA con unos datos tumbativos, los conoceréis, sobre pobreza infantil, sobre descarte y exclusión en la sociedad española. A esa gente es a la que hay que ir primordialmente, no tanto estar preocupados de si me hago la foto con tal líder político o en otro, que probablemente sea interesante, sea inteligente y sea necesario, pero solo en tanto en cuanto el objetivo sea ir a aquellos que están descartados y ofrecerles una palabra de aliento y soluciones a sus problemas. Hemos hablado de esos temas políticos, pero en el libro se recogen muchísimos temas de actualidad que durante mucho tiempo no se habían tratado, que el propio Papa Francisco ya ha tratado, como son el aborto, por ejemplo. También le preguntas a Carlos Osoro en el libro por su opinión acerca de esto, del aborto, de la pederastia. Sí, él habla en esos dos casos en concreto, habla de su experiencia personal. Él ha sido el primer obispo en denunciar, a poner a la diócesis como parte en un caso de abusos de un religioso en Valencia. Él ha tenido también experiencias personales, siendo sacerdote aquí en Santander y siendo ya obispo, de acompañamiento a mujeres que habían decidido abortar, y cómo el proceso es: el aborto es un crimen, el aborto es un delito. Bueno, es un delito, el aborto es algo que la Iglesia no admite, y nuestro deber es acompañar a la mujer en todas sus fases y proponerle distintas opciones. Yo le pregunto, ¿y qué pasa si al final esta mujer quiere
decide abortar pese a todas las opciones planteadas. Y él me da esos dos ejemplos, en Santander y en Valencia. En Santander la mujer siguió adelante con su embarazo. En Valencia no, en Valencia acabó abortando. Y digo, ¿y qué hiciste? Pues chico, yo he intentado hacer todo lo que puedo, si he hecho todo lo que puedo y ella libremente ha decidido, ¿quién soy yo para condenar a nadie? Uno de los problemas que tenemos los católicos es que tenemos muy claro lo que no se debe hacer o lo que debemos hacer, pero no qué hacer cuando otra persona libremente pues no hace lo que nosotros pensamos. ¿Por qué tienes que dejar de acompañar a una persona por hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo? Con lo que el Evangelio no está de acuerdo. Vamos a coincidir. El aborto es un crimen, sí. Pero ¿y si esa mujer aborta? Hay que dejar de acompañarla, hay que dejar de ver que tiene un trasunto familiar complicado, que tiene unas experiencias difíciles. Hay que dejar de ayudarla porque haya abortado. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, y eso tampoco. Y la doctrina social de la Iglesia tampoco. Uno de los temas que también se abordan es hacia dónde quiere llevar la Iglesia española, en este caso ahora desde su posición como arzobispo de Madrid. ¿Cuál es el camino que él cree que debe seguir la Iglesia en este momento? Él apuesta por una Iglesia española hacia adentro, entre los obispos, que sea sinodal, que sean todos los obispos en igualdad de condiciones, que puedan hablar de cualquier tema. Cree que la Iglesia debe ser más dinámica en la propuesta, que debe convencer por atracción y no por prohibición, que el tiempo de las condenas debe pasar. Debemos proponer el modelo que Jesús propuso en las bienaventuranzas, en el Evangelio, que es un modelo de vida válido para cualquier sistema político, económico y social en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, y que debemos dejar de mirarnos al ombligo, que los católicos a veces nos miramos demasiado al ombligo y nos sentimos, no digo yo que no haya tensiones y momentos complicados por el hecho de ser católico, pero hablar de persecución de cristianos en España, hablar de que cualquier cosa que se haga en contra de nuestros postulados es bueno, poco menos que intentar arrinconar a la Iglesia, eso no es real y aparte además no es inteligente. La denuncia tiene que ser una denuncia profética que proponga. Y hay mucha gente, muchos cristianos en muchos rincones de la tierra y en España también, en distintas facetas, desde la política a la economía, en cualquier ámbito, trabajando por construir un mundo mejor y más solidario, sobre la base de su fe. Y esos son los que nos dan la verdadera imagen de lo que deberíamos ser los seguidores de Jesús. ¿Qué te han dicho, Jesús, aquellos que ya han tenido la oportunidad de leer el libro? Pues ha habido un poquito de todo. Ha habido desde críticas, los que piensan que el libro se ha escrito en 3 días, ya te he comentado que el libro lleva haciéndose durante mucho tiempo, a la gente que de verdad se ha interesado por un hombre que no es que sea directamente la antítesis de su antecesor, del cardenal Rouco, pero sí que es un hombre que va a dar mucho que hablar. No es una biografía estricta, no contamos el minutado de su vida, pero sí planteamos quién es, qué responsabilidades tiene y qué puede hacer, lo que me preguntabas antes. La Iglesia española tiene muchísimo que decir a la sociedad, tiene muchísimo que hacer para construir en este país y necesitamos gente con ideas, con carácter y con carisma para capitanear el barco. ¿Tiene ese y para carisma? Contar con ello, sí lo tiene. Es un hombre carismático, es un hombre que va a dejar hacer, que va a escuchar mucho y que no le va a temblar el pulso a la hora de enfrentarse con quien sea, pero no desde esa condena, desde ese lenguaje oscuro que tal vez nos ha echado para atrás a la imagen a los cristianos, a los católicos en este país, sino con una imagen mucho más propositiva. Yo creo que va a hacer mucho bien en el tiempo que le queda, que va a ser bastante. ¿A quién le recomendarías este libro, Jesús? Pues a todo aquel que quiera ver una persona que es una buena persona pese a ser obispo. Muchas veces los prejuicios, los propios informadores de religión los tenemos, tendemos a ver a un obispo como alguien muy alejado, que vive en un palacio. Sí, como si fuesen los políticos, ¿no? Es presidente o es ministro y parte está de esa casta aparte, ¿no? tan famosa que se habla ahora. Y este obispo es una buena persona, es un seguidor de Jesús, es alguien que quiere estar en el mundo bajo la responsabilidad que le ha tocado. Él habla mucho de Emaús y también hablamos de una teología en la que estamos muy de acuerdo, que es la de los talentos. Tú y yo estamos aquí ahora, estamos haciendo una función como profesionales, pero también, en mi caso al menos, como creyente, y él es un seguidor de Jesús que está colocado en un sitio y tiene unos talentos y tiene la obligación de desarrollarlos, no de esconderlos en el suelo. Ahora mismo es arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y tiene unas responsabilidades. Pero en cuanto constructor del reino, en cuanto seguidor de Jesús, somos igual de responsables los cristianos de base, que me atrevería a decir que el Papa de Roma. Son funciones diferentes, carismas diferentes, pero
el Señor nos ha dado un regalo a cada uno y tenemos la responsabilidad de hacer crecer ese regalo. Y Él tiene la suya. ¿Qué vas a ofrecer a aquellos que se acerquen esta tarde a las 7:30 a esa librería estudio, Jesús? Pues vamos a intentar pasar un buen rato. Nos va a acompañar José Antonio Solórzano, que es el responsable pastoral de Escuelas Católicas, que es compañero de Carlos Osoro de la Universidad Pontificia de Salamanca. Va a estar su hermano, José Manuel. Van a estar muchos amigos y vamos a intentar hacer algo, no voy a decir que divertido, porque estamos hablando de un libro sobre religión y es complicado, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar hacer propuestas, vamos a contar qué podemos hacer y vamos a descubrir pequeños secretitos de Carlos Osoro que probablemente algunos de los que vayan conozcan y podamos entablar un diálogo con gente que le conoce mucho más que yo, y vamos a ofrecer una visión de alguien alegre y de alguien que propone el Evangelio y de alguien que no nos dé vergüenza comprar un libro y enseñarlo. En Madrid iríamos en el metro con él, recomendaría a la gente que fuera en el metro con él, que no nos diera vergüenza que aparecieran en la portada un obispo y el Papa, porque curiosamente, en un momento en el que las ideologías están tan matizadas, tan tamizadas, este señor de blanco, el Papa Francisco, es una de las personalidades que, creyentes o no creyentes, de izquierda, de derechas, más reconocidas en todo el mundo. Y Carlos Osoro probablemente sea la persona que más se le asemeja en este país. Es una oportunidad. Bueno, pues como les decía al comienzo de la entrevista, tienen una cita esta tarde a las 7:30 en la calle Burgos, en esa librería estudio. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísima suerte con el libro y enhorabuena por esta primera biografía. Gracias a vosotros y siempre es un placer estar en Santander. Es una tierra preciosa que además hoy nos ha bendecido con el sol. Que llevamos tiempo con buen tiempo, ¿eh? En Madrid no tanto. Que de Madrid para abajo os pensáis que aquí solamente llueve. Sí, es verdad. Tenéis un lujo de tierra. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. A vosotros.